Un saludo a todos mis hermanos y hermanas. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática número 6. Estamos un poco atrasados. Acabamos de llegar del funeral de una de las hermanas de mi esposa. Y en esta lección queremos pedir que oremos por nuestra hermana Silvana. Salió para Argentina, su papá Rubén está en el hospital y ella suplica que su papá pueda aferrarse en las manos del Señor, volver a los caminos de Dios. Así que los invito para que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tus misericordias. Pedimos una bendición especial por nuestra hermana Silvana. Vivimos en tiempos peligrosos, pero tú la vas a llevar y la vas a traer con bien. Bendice a su papá, que el Espíritu Santo lo pueda ayudar a entregarse a Cristo por completo. Pedimos también tu bendición sobre el repaso de la lección de la escuela sabática. Danos la sabiduría para poder comentarla y quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos para poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, la lección de la escuela sabática tiene como título El enemigo interno. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Dice lo siguiente: Yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. En esta lección vamos a estudiar el capítulo 7 de Josué. Y aprendemos en esta lección lo que es las consecuencias del pecado, cómo nuestros pecados, cómo el pecado de un hombre afectó al pueblo del Señor. Ya a esta altura, todos deberían de comprender que el triunfo, el poder conquistar la tierra de Canaán, solo podía hacerse si el guerrero, el príncipe del ejército celestial, estaba presente guiando las fuerzas militares de Israel. Y aquí en esta lección vamos a aprender cómo un pecado afectó a todo el pueblo. Josué no lo sabía. ¿Cuáles fueron los errores que él cometió? ¿Por qué el Señor se apartó de todo el pueblo, siendo que una persona, una familia, era la que había desobedecido? La lección nos dice que nosotros también enfrentamos situaciones similares. Estamos llegando al fin del tiempo. Cristo viene pronto. Nuestra fe será probada. Y como dice aquí, el peligro más grande para ellos no eran los militares poderosos que estaban en las ciudades. Ya Dios había derribado los muros de Jericó, pero el problema consistía en el corazón humano, en personas obstinadas que no quieren obedecer la palabra del Señor. ¿Pasa eso hoy en nuestros días? Hoy hay toda clase de ideas con relación a cómo debemos obedecer la ley del Señor. Lo cierto es que si el pacto se rompe, si una persona desobedece los mandamientos del Señor, una cosa es cierta: hay consecuencias no solamente para esa persona, sino también para el pueblo de Dios. Vamos a estudiar en esta lección por qué toda la familia de Acán fue destruida. Y también vamos a aprender que una vez que nosotros solucionamos el problema, y ojalá lo hagamos como Dios quiere, a su manera, Dios es grande en perdonar y puede convertir la derrota
en un triunfo para su honra y para su gloria. Así que lo invito a que pueda escuchar esta lección desde el comienzo hasta el final. Aparte de la palabra del Señor, que es la luz mayor, daremos citas de la luz menor que nos ayudarán a comprender mejor estos temas que estamos estudiando. Así que sin más, vamos a entrar a estudiar esta lección. Vámonos al día domingo. El día domingo tiene como título Incumplimiento del pacto. Y leemos en Josué capítulo 7, los versículos del 11 al 13. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Vemos aquí en estos pasajes que el pecado de Acán trajo consecuencias a todo el pueblo. Se nos dice aquí: el pacto entre Dios y Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. A la luz de ese compromiso, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. Ahora, la lección nos recalca que hubieron dos errores que se cometieron aquí. Y esos dos errores fueron, en primer lugar, que Josué ni los ancianos, ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes consultaron a Jehová. ¿Por qué? Porque tuvieron exceso de confianza. Pensaron que ellos podían conquistar la ciudad, que era muy fácil, y como ya hemos estudiado, la única forma en que ellos podían obtener la victoria de sus enemigos era que el príncipe del ejército de Jehová los guiara, fuera con ellos, pero no le consultaron y entonces quedaron derrotados. Josué no sabía lo que estaba pasando y lamentablemente pues confiaron en sus propias fuerzas y el Señor los dejó. Es una lección muy importante que ellos aprendieron y también nosotros deberíamos de aprender. Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Es igual ahora. Solamente podemos tener victoria contra las huestes celestiales de maldad, contra los enemigos de Dios, si dependemos del Señor. Aquí el pueblo rompió el pacto. Fue una persona la que cometió el error, pero ese error influenció a todo el campamento. Dios tomó ese pecado como si lo hubiera cometido toda la comunidad de creyentes. Luego se nos dice aquí en la lección que se utilizó la palabra más común para pecado, jatá. Y luego se introduce un adverbio. El adverbio modifica al verbo para darle fuerza. La palabra gam en hebreo. Y luego se introducen específicamente palabras como aún, traspasaron, que es la palabra abar. Aún tomaron, que es la palabra lagat. De las cosas consagradas a la destrucción, erem. Aún, gam, robar, ganab. Aún
engañar, ¿verdad? Que es el verbo kahash. Y finalmente, aún, antes del verbo sin, que significa esconder. O sea, esta palabra gam, aún, se utiliza para enseñarle al pueblo y a nosotros cuán grande fue el pecado que cometió Acán. Nosotros la usamos también cuando queremos reforzar algo que no es bueno. También puede utilizarse para algo que sea hecho de buena fe o bien. Pero en este caso, la palabra aquí, al ver el contexto de lo que pasó, sirve para darle fuerza al pecado que cometió Acán, aún, ¿verdad? Así que, bueno, mis queridos hermanos, hay una pregunta muy importante que yo creo que debemos meditar. Está al final de la página, porque como dijimos al comienzo de esta lección, nosotros estamos esperando a Cristo y nuestros actos influyen. La pregunta es, ¿será que influye mucho en nuestra comunidad de creyentes? Leamos esta pregunta para que podamos analizarla y también para que nosotros podamos aprender que nuestras acciones, aún ahora, también traen consecuencias. Pero antes de leer la pregunta, quiero que leamos una cita que está en el espíritu de profecía. La cita dice lo siguiente: aquellos que profesando el cristianismo fallan en la piedad práctica son como luces y señales falsas que apuntan hacia un camino equivocado. No han integrado los principios de la verdad que dicen creer a la vida práctica y miran benévolamente a sus pecados y errores, considerándolos de poca importancia. Cuando Acán robó el lingote de oro y el manto babilónico, también pensó que era una nimiedad. Si tenéis discernimiento espiritual, podréis ver en la oración de Josué que lo que Acán estimó como cosa muy pequeña fue causa de gran angustia y pesar para los hombres responsables de Israel. Acán, la parte culpable, no sintió la aflicción, tomó todo muy fríamente. Muy bien, yo no sé si usted ha tenido contacto con personas dentro de la iglesia que todo lo toman a relajo. No estoy diciendo que nosotros no debiéramos reírnos y estar contentos. No me refiero a eso. Me refiero a las cosas sagradas del Señor. Guardar el sábado. Bueno, inclusive hay personas designadas para ciertas tareas en la iglesia y debe respetarse a estas personas que fueron designadas. Pero hay personas que no quieren respetar algunas de estas normas. Consideran que esto es legalismo o formalismo, pero en realidad algunas personas inclusive cuando predican dicen cosas muy raras. Realmente el peligro, ¿no?, de el ejemplo nuestro puede afectar muchas personas. Nosotros debemos siempre creer en un escrito está. Y no todo el tiempo es legalismo. A veces es deseo de servir al Señor. Como veremos en otra cita, el pecado de Acán, él pensó que simplemente no era nada, pero las consecuencias fueron graves para el pueblo, como ya estamos estudiando, pero también para él y su familia. Aquí hay una pregunta, ¿no?, que debemos de responder, como ya mencioné, y dice lo siguiente: ¿de qué maneras puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? ¿Qué ejemplos de ello vienen a tu mente? ¿Y cómo se vieron afectadas las comunidades en cuestión? Muy bien, aquí se nos dice que la conducta de un individuo puede acarrear sufrimiento a toda una comunidad. Puede afectar, dice la sierva de Dios, a una iglesia, a un distrito. Puede afectar
a una ciudad, a un país. O sea, deberíamos de pensar bien cuando vamos a hablar o decir algo o hacer algo, que lo que nosotros decidamos hacer va a influenciar no solamente en una comunidad, sino también en nuestros hijos, nuestra familia. Así que aquí se nos pide si tú conoces algún caso. Si yo conozco algún caso, yo conozco muchos casos de personas que en un momento determinado le han fallado al Señor y han traído grandes consecuencias, no solamente al pueblo de Dios, sino a su familia, y han sufrido mucho por largos años. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos ayudes a ver lo que ocurrió en el capítulo 7, a ver los resultados del pecado de Acán y poder pedirle a Dios que nos ayude realmente a seguir los mandamientos del Señor. Usted interprételo como quiera. Sabemos que separado de Cristo nada podemos hacer, pero si estamos con Él, conectados con Él, la palabra del Señor claramente dice que nosotros vamos a llevar mucho fruto, porque hay muchas personas que ni aún creen que conectado con la vid se puede llevar fruto. Mis queridos hermanos, el problema está en separarse del Señor. Ojalá que realmente al estudiar esta lección y estas advertencias de las cuales estamos estudiando, nosotros podamos tomar decisiones que afecten para bien a nuestra iglesia y a nuestra familia y a todas las personas que están alrededor nuestro. Muy bien, y ahora nos vamos al día lunes, que tiene como título El pecado de Acán. Y creo que este es el centro de la lección. Aquí daremos algunas citas muy interesantes que nos van a aclarar muchas cosas con relación al proceder de Acán, a lo que él hizo. Vemos aquí que el Señor ya le dice a Josué que había alguien que había robado, hurtado y que había hecho del campamento de Dios un campamento anatema, maldito. Leemos en Josué capítulo 7, versículo 16 al 19 lo siguiente. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zacdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zacdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Vemos aquí que Dios comienza un procedimiento. Lo primero que le dice al pueblo es que debe santificarse. Ahora, da escalofríos la dureza en que puede caer el ser humano. Veremos que cuando uno, mis queridos amigos, le damos rienda suelta a la maldad, Satanás toma control de nuestras vidas. A cambio, regresar a los guerreros derrotados. Y ahora Dios pudo haberle dicho a Josué de inmediato dónde estaba el oro, dónde estaba el manto y las monedas, pero decidió hacer un procedimiento. Es impresionante porque cuando él dice santificar al pueblo, tenía que limpiar todas las cosas, tanto física, pero también espiritualmente. Debían de meditar cada uno de ellos, entregarse al Señor. Y todo este procedimiento que se hizo no tocó el corazón de Acán. Simplemente se quedó callado hasta que finalmente fue descubierto. Qué terror debe ser pensar o estar en los zapatos de Acán cuando Josué comienza la investigación. Llama a todas las tribus,
luego a la tribu de Judá, luego a la familia, luego a su hogar y finalmente Dios apunta a Acán como el culpable de haber robado, escondido y todos los adverbios que ya estudiamos, gam, aún, ¿verdad? Y este hombre espera hasta lo último. Ya su corazón estaba completamente duro. Había, por decirlo así, cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Nada lo iba a cambiar. Este procedimiento recalca la justicia de Dios divina. Este procedimiento nos dice, como está en esta lección en este día, que Dios conoce todas las cosas, mis queridos hermanos. No hay nada oculto para él. La lección nos dice que cuando Coré se rebeló contra Moisés, los hijos de él no perecieron porque no decidieron seguir con la locura de su papá. Y el Salmo 139 nos recuerda a nosotros: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mis queridos hermanos, algún día tendremos que pasar ante el juicio de Dios. Hay personas que no les gusta esto, no quieren saber de esto, dicen que no. Pero mi querido hermano, Dios, así como hizo este juicio aquí, fue misericordioso, esperaba realmente que Acán en algún momento de ese procedimiento dijera: yo pido perdón, me he equivocado. Habían perecido hombres israelitas. Dios había prometido que iba a entregar la tierra, que solamente tenían que poseerla. Mi querido hermano, la muerte de estos soldados fue muy dolorosa, pero Acán se quedó callado hasta que el dedo del Señor lo culpó por lo que él había hecho. Para terminar este día vamos a leer dos citas que son sumamente importantes. Estas citas son aplicadas a la iglesia en la cual tú y yo somos miembros. La otra cita tiene que ver, explica la sierva de Dios por qué perecieron los hijos de Acán junto con todo lo que tenía. Creo que son citas muy importantes. La primera cita dice lo siguiente: la influencia que más debe temer la iglesia no es la de los opositores abiertos, infieles y blasfemos, sino la de los miembros profesos de Cristo, que son inconsecuentes. Estos son los que impiden la llegada de las bendiciones del Dios de Israel y traen debilidad a la iglesia, una mancha que no es fácil de quitar. El cristianismo no es solo para ser lucido el sábado y desplegado en el templo, es para cada día de la semana y para cada lugar. Sus exigencias deben reconocerse en el taller, en el hogar y en las transacciones comerciales con los hermanos y con el mundo. Es mejor morir que pecar, mejor padecer necesidad que defraudar, mejor tener hambre que mentir. Que todos los que sean tentados enfrenten a Satanás con las palabras: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Como leímos en esta cita, el problema más grande de la iglesia son los hermanos inconsecuentes.
Yo conozco bastante de ellos. Buscan excusa para no hacer la voluntad del Señor. Dice que aman a Dios, se gozan en el amor, en el estudio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, pero lo hacen para excusar la maldad. No quieren obedecer. Y mi querido hermano, la Biblia es clara. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios, el amor a Cristo, nos debe ayudar a nosotros, nos debe, mis queridos hermanos, alentar a guardar su palabra. Pero muchos realmente no son consecuentes. Y aquí dice que es mejor morir que pecar, padecer necesidad que defraudar. O sea, la religión es práctica. No es solamente estudiar, leer, sino poner en práctica, que el Espíritu Santo controle nuestro corazón. Es una entrega al Señor. De lo contrario, mis queridos hermanos, vamos a traer dificultades. Dice aquí que Dios no bendice la iglesia porque estos hermanos impiden esa llegada de bendiciones. Quiera Dios que realmente al estudiar esta lección nosotros podamos decir al Señor: ayúdame a ser fiel, ayúdame a guardar tu palabra, ayúdame a amarte de tal manera que quiera hacer tu voluntad. Y la otra cita nos enseña a nosotros por qué pereció toda la familia de Acán. ¿De dónde venía el problema? Leamos esta cita. ¿Habéis considerado por qué todos los que estaban relacionados con Acán también recibieron el castigo de Dios? Porque no habían sido disciplinados y educados según las instrucciones dadas en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal forma que éste se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. Los principios que le habían inculcado en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos en una forma tal que ellos también estaban corrompidos. El castigo revela el hecho de que todos estaban implicados en la transgresión. Muy bien, todos estaban implicados en el pecado. Si los padres de Acán estuvieran allí, hubieran sido arrojados, hubieran sido aniquilados por el arrojarles piedra, ¿verdad? Que era la forma como se ejecutó a estas personas que habían desobedecido. El problema venía de hacía mucho tiempo. La enseñanza de los padres de no respetar al Señor dio como resultado esta terrible tragedia que afectó a la comunidad entera y, por supuesto, trajo la desgracia a toda la familia de Acán. Vieron y tal vez ayudaron, como está en la foto que hemos puesto de fondo para esta lección. Ellos mismos tal vez hicieron el hoyo, el hijo guardó el lingote. Y hermano, no se puede entender, ¿no?, cómo estas personas pudieron hacer esto y nadie se opuso. O sea, todos estaban corrompidos, como dice la cita, y decidieron pecar. Y ninguno en el procedimiento que se llevó a cabo dijo: mi papá hizo esto, o yo me arrepiento. El Señor quería perdonarlo. Dios no quiere la muerte del impío, pero es que a veces el Señor hace de todo y las personas no quieren cambiar. Habrá pecados ocultos en nuestras vidas, cosas que debemos de dejar, pecados voluntarios. Hay tiempo todavía. La gracia de Dios está abierta. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. No esperemos hasta el último día, cuando ya no hay esperanza. Para Acán y su familia no la hubo, porque confesaron muy tarde. Pero todavía la gracia de Dios está abierta. Todavía, aunque sea vergonzoso, podemos confesar y Dios, en su misericordia, nos puede perdonar. Que Dios nos ayude para poder entender bien esta lección y con su ayuda poder ponerla en práctica, confesar
Así si es un pecado público, hacerlo público. Y si es en privado, pedirle a Dios que nos ayude a poder vencer, porque hay poder en Cristo Jesús. Somos débiles, no podemos, pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Y mi querido hermano, este ejemplo nos dice que Dios castigará el pecado. Hay personas que no les gusta esto. Dios castigará el pecado, pero después del procedimiento, más de 2500 años, Cristo sigue esperando a su pueblo, esperando que hagamos su obra, esperando que la gente se arrepienta. Pero llegará un momento en que el Señor ya no podrá hacer nada más. Es más, cada uno reconocerá, según Romanos, que Dios es justo y toda rodilla se doblará ante el Señor. Muy bien, ahora nos vamos al día martes. El día martes tiene como título Decisiones equivocadas. Leemos en Josué capítulo 7, versículo 19 al 21 lo siguiente. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Como vemos aquí, la lección nos dice que Acán no se arrepintió, simplemente declaró que él era, porque ya había sido descubierto. Es interesante que aquí Acán usa un adjetivo para modificar el sustantivo. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. O sea que esta expresión para mí era para excusar lo que había hecho. Era tan bueno que bueno, lo escogí, lo codicié. Y entonces cualquiera puede codiciar, porque el manto realmente pues era un manto muy caro, el oro y todo eso. Simplemente me equivoqué. No tomó en cuenta el daño que iba a hacer a la comunidad a la cual él pertenecía, ni lo que iba a ocurrir. Se nos dice aquí que lo que él hizo fue el mismo procedimiento que hizo Adán y Eva, o Eva, cuando ella también miró, codició, finalmente tomó el fruto, y fue ella la que llevó el pecado a su esposo Adán. Luego la lección nos dice aquí que hubieron dos personas, es impresionante, que tomaron decisiones diferentes. Se contrasta las decisiones que ellos tomaron. Una era Rahab. Vale la pena leer lo que dice aquí, porque una solamente había oído lo que Dios había hecho 40 años atrás. Había visto cómo el pueblo hablaba del poder de Dios y se convenció, sin realmente ser testigo. Este hombre había sido testigo de lo poderoso que era el Señor. Cruzó en seco el Jordán, vio los muros de Jericó caer, y aún así endureció su corazón. Mi querido hermano, perdió todo por esa simple cosas que él tomó. O sea, Dios le había prometido una casa, un hogar, que nunca iba a perder su familia. Iba a ser de la familia de Acán para siempre. Pero por las cosas superficiales de la misma tierra de este mundo, decidió no solo perder lo que Dios le iba a dar, sino que perdió la vida eterna. Aquí dice lo siguiente: además de la alusión a la caída de Adán y Eva, el texto señala un marcado contraste
entre la actitud de Rahab, dice, y la de Acán. Ella llevó a los espías a la azotea y los escondió de los soldados. El otro tomó cosas prohibidas y las escondió de Josué. Ella actuó bondadosamente con los espías israelitas y los ayudó a lograr la victoria. Él trajo problemas a Israel con su avaricia y fue responsable de la derrota de su pueblo. Ella hizo un pacto con los israelitas. Él rompió el pacto con Dios. Rahab libró su vida y la de sus familiares, quienes se convirtieron en ciudadanos respetados en Israel. Acán se condenó a sí mismo y a su familia a la muerte y se convirtió en un ejemplo de ignominia. Mi querido hermano, qué cosa tan terrible, ¿verdad? Pero nosotros tomamos decisiones también hoy en el presente. Decisiones, dice la sierva de Dios, que tienen que ver ahora con la vida eterna. ¿Qué decisión estamos tomando? Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para poder ser valientes. Hay personas que no toman decisión por el Señor. Algunos todavía no pueden vencer ni con la ayuda, dicen ellos, de Dios, sus pecados. Sin embargo, hay una promesa que está en la Biblia. La sierva de Dios dice que aunque nosotros hayamos obtenido de nuestros padres el legado de un mal carácter, Dios puede cambiar todo eso y ayudarnos a poder vencer. Usted y yo decidimos si queremos, como Rahab, pertenecer al pueblo de Dios, o como Cam, siendo aún parte del pueblo de Dios, desobedecer y perder la vida eterna. Todos los días tomamos decisiones. Esas decisiones tienen influencia en nosotros mismos, en nuestra familia. Yo siempre le digo a mis hijos, cada uno es constructor de su destino. Mi querido hermano, que Dios nos ayude para que podamos elegir como eligió Rahab, ¿verdad? Una prostituta que llegó a estar en la genealogía de nuestro Salvador. Dios quiere salvarnos, pero necesitamos tomar decisiones decididas por el Señor. Ahora leamos algunas citas que son muy importantes en esta lección de esta hora y que nos van a ayudar a entender mejor, mi querido hermano, cuán importante son las decisiones que nosotros debemos de tomar. Lucas 12:15 nos dice lo siguiente: y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor dijo, ¿de qué vale al hombre ganar todo en esta vida si pierde su alma? Mis queridos hermanos, las decisiones tendrán una influencia en el día del juicio final. Seamos fieles al Señor. Oremos para que nuestras decisiones puedan, mis queridos hermanos, ser hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, el día miércoles tiene como título La puerta de esperanza. Leemos en Josué 8, versículo del 1 al 3 lo siguiente. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes,
los cuales envió de noche. Muy bien, una vez resuelto el problema, aniquilado al anatema, Dios vuelve a prometerle al pueblo su presencia. El príncipe del ejército del Dios Altísimo se va a encargar de la batalla y ahora él mismo le da instrucciones a Josué. Si usted nota, ellos habían dicho que 3,000 hombres eran necesarios para conquistar la ciudad. El príncipe del ejército, nuestro guerrero, el capitán de las huestes celestiales, le dice que tome a 30,000 soldados, todos los soldados fuertes, y que vayan a la guerra. Es interesante porque Dios no necesita de soldados, ya los hemos estudiado. Pero como ellos querían participar, Dios ahora le dice que la guerra es de todos, mis queridos hermanos. Todos en este mundo estamos en el mismo zapato. Estamos peleando contra fuerzas terribles y no podemos ganarles solamente a través de Cristo Jesús, dejando que Él dirija nuestras vidas. Pero, mis queridos hermanos, es una lucha que tenemos que enfrentar todos y debemos orar los unos por los otros. Muchas veces decimos la salvación es individual y es verdad, pero cuando decimos esto simplemente en una forma digamos peyorativa, como quien dice sálvate tú como tú quieras, yo me salvo, yo creo que la decimos en una forma equivocada. Debemos decirla con dolor. La salvación es individual, pero cuando vemos a alguien que está perdido, nuestro corazón, como Josué, cuando le dijo a Acán, hijo mío, dale gloria a Dios. Él sabía lo que iba a ocurrir, él sabía lo que tenía que hacer, pero en su corazón había tristeza. Y sí, la salvación es individual, pero debemos desear con todo nuestro corazón que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos puedan estar en la patria celestial. Ese es el deseo del Señor. Y aquí vemos que Dios escribe recto con líneas torcidas. Al volver el Señor a su pueblo hay victoria. La victoria era para el Señor y Josué obedeció lo que Dios le había dicho. Y entonces pudieron obtener victoria y destruir a este pueblo cananeo, enemigo del Señor. Así también nosotros debemos de obedecer a nuestro Dios. Es la única forma en la cual nosotros podemos obtener victoria, entregarnos a Él y dejar que Él dirija nuestras vidas en las batallas diarias que tenemos en este mundo. Muy bien, hemos llegado al final de la lección el día jueves. Tiene como título Un testigo del poder de Dios. Y aquí leemos en el libro de Josué capítulo 7, versículos 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Muy bien, como vemos aquí, José no sabía lo que estaba pasando. Cometió el error de no preguntar al Señor. Nadie preguntó, ni los ancianos, ni sacerdote, ni el sumo sacerdote. Simplemente pues creyeron que podían hacerlo por ellos mismos.
y se metieron en esta dificultad. Ahora Josué, al ver lo que sucedió, podemos notar en este pasaje el dolor y la angustia que él tenía. Él sabía muy bien que las victorias eran de Dios y que solo él no podía conquistar la tierra. Así que cuando esto sucedió, él se vio abandonado por el Señor. A lo primero, dice la lección, él, reclamó, refunfuñó, como lo habían hecho los demás judíos, pero después volvió en sí. Y la lección nos dice que pongamos atención en el versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué sabía que esos guerreros que estaban en esas ciudades podían vencerlos a ellos, que no podían hacerle frentes y que solamente Dios podía ayudarlos. Y ahora Josué se preocupa también del honor y la gloria de Dios, porque si ellos vencían, la gloria debía de ser solamente para el Señor. Y ahora él dice: Señor, si nos matan, si nos borran de esta tierra nuestro nombre, ¿qué será de tu gran nombre? Pero el Señor, pues, es un Dios de misericordia, y Él los perdonó y los ayudó. Así sucede hoy también en nuestros días. Nosotros debemos darle la gloria a Dios. Hay veces queremos tener o tomar mucha gloria que no nos pertenece. Si nosotros pudiéramos tener esta actitud que tenía Josué, Dios quería que a través de su nombre otras personas como Rahab, como los gabaonitas, aunque no hicieron las cosas 100% correctas, pudieran conocer al único Dios verdadero. El pueblo lo que tenía que hacer era honrarlo, ganar victorias, hacer obras, pero para honra y gloria del Señor, para que otros pudieran conocer a este Dios maravilloso. Pero necesitamos también nosotros darle todo el tiempo la gloria y la honra de Dios. Hay veces, mis queridos hermanos, nosotros exageramos con cosas que nosotros hacemos. Yo lo he visto. Casi nunca, a veces muy poco se dice gracias a Dios por esto, por lo que Él ha hecho. Pero Dios quiere que así como Israel, así como Josué estaba preocupado por las victorias del Señor, por la alabanza a Él, nosotros hoy también, cualquier cosa que hagamos, Dios sea glorificado, escondernos detrás del Señor Jesucristo. Me gustaría terminar leyendo una cita que está en el espíritu de profecía. Esta cita dice lo siguiente: es una cita en la cual se nos dice el futuro glorioso que tendrán aquellos que le damos la honra y la gloria a Dios. Leamos esta cita. El futuro de los enemigos de Dios no se ve iluminado por la gloriosa esperanza de la inmortalidad, pero los héroes de la fe poseen la promesa de una herencia de mayor valor que cualquier riqueza terrenal, una herencia que satisfará los anhelos del alma. Puede ser que el mundo los desconozca y no los tome en cuenta, pero en los libros del cielo están inscritos como ciudadanos. La recompensa final de aquellos a quienes Dios ha hecho herederos de todas las cosas será una grandeza exaltada y un inagotable y eterno peso de gloria. Muy bien, mis queridos hermanos, puede ser que en esta vida nosotros no obtengamos algunas cosas, pero se nos ha prometido la vida eterna y la ciudadanía celestial. Acán perdió todo eso por un lingote de oro, por monedas de plata y un manto que según él estaba muy bueno. Había visto las obras maravillosas de Dios. Tenía
parte en la tierra prometida. Se le iba a dar un terreno, una casa que nunca su familia la iba a perder, y la vida eterna por fe en Cristo Jesús. Pero prefirió obtener cosas terrenales y ser borrado de esta tierra, perder la vida eterna. La pregunta para nosotros, después de haber estudiado el pecado de Acán, su influencia en su propio pueblo, lo que le sucedió a él y a su familia, la pregunta es: ¿qué decisiones estamos tomando nosotros? Pensemos en las cosas celestiales y pensemos que los enemigos de Dios no tienen la inmortalidad que el Señor nos ha prometido. Todo se acabará en este mundo. Todo, mis queridos hermanos, tu casa, mi carro, no quedará nada. Solamente lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Y esto se logra tomando decisiones de entrega a nuestro Salvador. ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué decisiones has tomado que no son correctas? No te preocupes, todavía hay gracia para ti y para mí. Si nos arrepentimos y le entregamos el corazón al Señor, Él convertirá esas malas decisiones en victorias para Él. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado.